Perfecto, grabando. Lo que vamos a representar ahora, es cómo se configura una línea de corte y la denominación del corte. Acá lo que tenemos es un cubo con un agujero central. En esta vista sería el corte del cubo por el eje horizontal. Hacemos un corte completo. Tenemos la línea de eje, que es traza larga y traza corta, que va a ser nuestra línea de corte. O sea, la línea de corte también siempre se representa como una línea de traza larga y traza corta. Entonces vamos a representar los extremos del corte y su denominación. Para lo cual vamos a engrosar dos pedacitos de línea, vamos a dibujar encima de la línea de eje una línea cortita, ¿no? Tengo una línea cortita sobre la línea de eje preexistente. Le vamos a modificar el espesor, para lo cual la vamos a tratar como si se tratara de una polilínea. Vamos a decirle modificar, edit pol. Seleccionamos esta línea. El programa me dice, usted designó una línea que no es una polilínea. ¿Desea convertirla en una polilínea? Ahí está, da la opción sí. Le doy enter, ya la convirtió. Y me abre todas las posibilidades de modificación de la polilínea. Yo voy a modificar el grosor. Y le voy a dar un nuevo grosor de 2 unidades. Entonces esa línea queda con un grosor especial. Esto no tiene nada que ver con el espesor de impresión que uno programa cuando está trabajando con las capas, donde acá puede decirle grosor de línea, que eso se puede programar para cada capa en particular. Uno dice acá el grosor, ve que esto está de acuerdo a los plumines. El grosor de línea de un eje estaría en 0.25, 0.3. Pero en este caso nosotros lo que hacemos es modificarle visualmente el espesor para que quede como una línea bien gruesa, como un trazado bien grueso. Esta línea la vamos a duplicar, no la vamos a volver a dibujar, de este lado, que va a ser el otro punto de apoyo del corte. Luego dibujamos la flecha del corte, para lo cual vamos a trazar una línea vertical. Esto hay que dibujarlo, pero una vez que lo tienen dibujado, ya lo usan para siempre, todas las veces que quieren. Dibujé un triangulito, una línea de la flecha, y eso lo voy a sombrear. ¿Con qué patrón? Patrón sólido. Ya me quedó mi flechita de corte hecha. Un poco grande, pero bueno, nos sirve para el ejemplo. Y la copiamos del otro lado. Si tuviéramos otro corte a 90 grados, bueno, copiamos la flechita todo y la giramos 90 grados. Y luego denominamos el corte. Como es el primero que hago, siempre es por letra del abecedario, se empieza por la A, va a ser el corte AA. Texto en una línea, selecciono el origen del texto. Texto. Texto en una línea, el origen del texto aquí. Me pide la altura, le voy a decir 5 unidades. Ángulo de rotación 0. Y ahí escribo A. Que sería la primera denominación. Lo voy a separar un poquito para que no quede tan pegado. Y esta letra la voy a copiar del otro lado porque el corte se denomina corte AA. Pero la denominación del corte, ¿dónde se coloca? Se coloca bajo la vista de corte. Así que yo vengo a texto en una línea, me ubico acá.
5 unidades de altura, ángulo 0, y escribo la denominación del corte. Corte A. Para identificar las zonas cortadas, voy a utilizar nuevamente el sombreado. Designo las zonas cortadas. No uso el sombreado sólido, sino que uso el ANSI 31, que es el estándar. Está bastante bien con la escala, así que no lo voy a tocar. Y ahí tenemos representado el corte completo. O sea, la línea de corte, la dirección del corte, la denominación del corte y la denominación del corte bajo la vista del corte. Como veíamos en el video, si yo en lugar de un corte quiero hacer una sección, yo tendría que dibujar lo siguiente. Tengo que retirar estas líneas que son las que serían del fondo. Y en este caso sería la sección A. ¿Ven la diferencia entre corte y sección? En el corte veo lo que está atrás, en la sección veo nada más las áreas cortadas. Para el caso de la sección se puede llegar a emplear, si quisiera, el sólido. ¿Alguna pregunta? Bien. No, profe, de mi parte. Perfecto. En el caso de que tuviéramos, por ejemplo, otro agujerito por acá, y vamos a poner, a ver cómo podemos hacer, otro por acá. Esto lo voy a dejar, esto lo voy a copiar acá al lado. Voy a borrar esto. Supongamos que tengo una pieza que vista de arriba es un cubo, pero tiene dos agujeros así en la diagonal. Y yo en el corte quiero representar a los dos agujeros. No quiero hacer un corte acá y después otro corte, o sea que me aparezcan dos cortes uno arriba del otro. Eso se denomina corte por sección múltiple. Para lo cual tengo que generar un eje cortado que va a ir pasando por todos los lugares donde yo quiero ver cómo se corta. Y en la vista de corte lo voy a ver como si fuera un corte pleno. Ahora la denominación va a iniciarse con la letra inicial A, pero en cada quiebre voy a tener A, B, C, D, E, A. O sea, la continuidad del alfabeto dependiendo de la letra inicial. Entonces yo, acá lo primero que tengo que hacer es las líneas de eje que pasan por estos dos círculos, y luego voy a ver cómo hago todo el trazado de mis líneas, ¿no? Las voy a checar un poquito porque están un poco exageradas.
Bueno, también tenía que dibujar las verticales, pero para no utilizar más tiempo las suponemos como hechas. Ahora lo que voy a hacer es cortar. Y voy a empezar a generar toda la línea del corte. Voy a valerme esto que ya lo tengo predibujado. Lo voy a copiar completo. Vamos a llevar desde el punto medio de la línea hasta un punto cercano sobre la primera línea de eje. Y también lo voy a aprovechar y voy a llevar a un punto cercano sobre la segunda línea de eje. Voy a mover la denominación esta, voy a poner acá. Como yo usé A acá, como acá lo voy a llamar B. BB. Bien. Como tengo dos quiebres de mi línea de corte, perdón, acá no se modificó, B. Ahí está. Tengo que hacer un quiebre acá y un quiebre acá. Lo que ahora sí voy a usar polilínea. Le voy a decir que voy a dibujar una polilínea que arranque por acá hasta este final y baje hasta un punto cercano por aquí. Y esta polilínea le voy a modificar las propiedades. Su grosor lo voy a llevar a 2. Y voy a dibujar otra polilínea en esta esquina. No me la dibujo que la polilínea desde punto cercano, desde el final, otro punto cercano. Voy a modificar las propiedades. El grosor 2. Y ahora tengo que identificar estos quiebres. ¿Qué letra va a ir acá? Yo acá estoy usando estas letras. ¿Cuál es la letra que tengo que poner en ese lugar? A ver si se acuerdan del que les mostré en el apunte. La C. C acá. Y acá. La D. La D. Perfecto. Y ahora vamos a representar el corte. En el corte tengo que hacer este agujero y este. Así que voy a trazar algunas líneas auxiliares. Voy a poner un perpendicular. Estoy haciendo los trazados necesarios para poder representar los dos agujeros en la vista superior. Ahora voy a cortar esas líneas. Y borrar esto que sobra. Muy bien. Entonces yo acá ya tengo mi corte BCDB. Ese es el nombre. Voy a copiar esto para no volver a escribir. Voy a sobreescribir.
Y en este caso acá se va a denominar corte BCDB. Y voy a hacer el sombreado de las partes cortadas de esta. Y ahí tendríamos un corte total y un corte quebrado, que digamos, es como si la sierra yo la traigo por acá, doblo acá y doblo acá, y me permite ver el interior de estos dos agujeros, que con esta vista yo puedo decir ambos agujeros son pasantes. Puede darse el caso que alguno de los agujeros llegue hasta la mitad del cubo, o tenga alguna terminación especial o algo por el estilo. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Hasta acá la grabación, Marcelo.